Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Historias Horribles. Como siempre es un gusto saludarte y el día de hoy vamos a hablar de Angelines Fernández, la bruja del 71. Comenzamos. La figura de Doña Clotilde, la enigmática bruja del 71 del Chavo del 8, evoca instantáneamente una sonrisa y un sinfín de recuerdos en la memoria colectiva de generaciones. Este personaje, conocido por su amor no correspondido por Don Ramón y su aura misteriosa, se ha grabado con fuego imaginario popular. Sin embargo, esta icónica personalidad en pantalla, aunque inolvidable, apenas roza la superficie de una vida vivida con profunda valentía, convicción inquebrantable y una extraordinaria pasión artística. Angelines Fernández, la mujer que dio vida a Doña Clotilde, fue mucho más que una actriz talentosa. Fue un espíritu indomable cuya historia personal resultó tan dramática y cautivadora como cualquier papel que haya interpretado. Nacida como María de los Ángeles Fernández Abad en Madrid, España, el 30 de julio de 1924, Angelines Fernández llevó una existencia multifacética. No solo fue una célebre actriz comediante, sino también una feroz guerrillera antifascista, una exiliada que encontró un nuevo hogar y una carrera floreciente en México, y una mujer cuya profunda integridad personal brilló en cada faceta de su vida. La vida de Angelines Fernández presentó una fascinante dualidad. Por un lado, la ligereza y el humor de su personaje más famoso, y por el otro, la seriedad y el peligro de una juventud como combatiente. Esta yuxtaposición de una guerrera por la libertad y una querida actriz de comedia revela la resiliencia, adaptabilidad y profunda emocional extraordinarias que contiene. Su capacidad para transitar del trauma de la guerra a la alegría de la comedia sugiere una comprensión única de la condición humana, donde la matiz de su actuación y su talento dramático quizá no fueron solo habilidades aprendidas, sino profundamente modeladas por una vida de intensa observación y supervivencia. María de los Ángeles Fernández Abad, como te mencionaba, nació en Madrid el 30 de julio de 1924. Su juventud se desarrolló en el convulsivo telón del fondo de una España al borde de la guerra civil, un periodo de intensa polarización política y agitación social. Este ambiente, lejos de ser ordinario, moldearía profundamente su visión del mundo y encendería una temprana pasión por la justicia y la libertad. En una asombrosa demostración de convicción y coraje, Ángeles Fernández, a una edad notablemente temprana, algunas fuentes indican que tenía solo 11 años, otras dicen que 12 años y unas más dicen que 14 años en su adolescencia, se unió al bando republicano en la Guerra Civil Española que estalló en 1936 y no fue solamente una simpatizante. Activamente empuñó las armas, luchando junto a guerrilleros antifascistas, anarcosindicalistas y obreros contra el régimen opresor del general Francisco Franco. Este fue un periodo en el que se dedicó a defender los ideales de la República, mostrando un compromiso temprano y feroz con la libertad política y la justicia social. Su participación en la Guerra Civil Española a una edad temprana fue un crisol que forjó su carácter. Luchar activamente por ideales profundamente arraigados y enfrentar peligros mortales y posteriormente vivir bajo constante vigilancia y miedo durante 8 años después del fin de la guerra, le inculcó una extraordinaria resiliencia, una convicción inquebrantable y quizá una perspectiva única y empática sobre la vida y la naturaleza humana. Este intenso periodo vital probablemente contribuyó significativamente a un talento dramático, dotándola de la capacidad de transmitir emociones profundas y seriedad, como se evidenciaría más tarde en su voz grave, su mirada firme y una capacidad expresiva. La victoria de las fuerzas franquistas en 1939 dio paso a una dictadura brutal que duraría más de 40 años. A pesar del inmenso peligro, Angelines permaneció en España durante 8 años más después del fin de la guerra. Sin embargo, vivió bajo constante vigilancia, como platicábamos, temiendo por su vida debido a su prominente pasado como militante republicana y miembro de un grupo de resistencia antifascista conocidos como los maquis. Este periodo de vivir bajo la sombra de las persecuciones subrayó profundamente la gravedad de su eventual decisión de buscar auxilio, un movimiento impulsado por la supervivencia más que por elección. En 1947, a la edad de 23 años o 25, Ángeles Fernández tomó la decisión trascendental de abandonar España, al darse cuenta de que permanecer en la península ibérica pondría en peligro su vida debido a la continua persecución franquista. Buscó refugio. México, un faro de oportunidad para muchos exiliados españoles, se convirtió en su nuevo hogar. Su viaje incluyó una breve escala en Cuba,
antes de establecerse finalmente en México, donde eventualmente obtendría la nacionalidad mexicana, convirtiéndola verdaderamente en su segunda patria. A su llegada a México, Angelines rápidamente comenzó a construir su carrera artística. Encontró oportunidades tempranas en el teleteatro, teatro televisivo, notablemente a través de la invitación de Ángel Garaza, un compatriota español exiliado que también había huido de la guerra civil y se había establecido en México. Su talento se extendió más allá del medio visual y también se convirtió en una destacada actriz de radio para la XEW, una de las estaciones de radio más importantes de México. Este trabajo inicial mostró su versatilidad y su inquebrantable dedicación a su oficio en diferentes plataformas de actuación. Angelines Fernández pronto hizo la transición a la floreciente industria cinematográfica mexicana, un periodo conocido como la Época de Oro. Su debut cinematográfica llegó en 1955 con la película Maternidad Imposible. Durante las siguientes 2 décadas se convirtió en una presencia prolífica en la pantalla, participando en más de 28 películas y más de 23 títulos televisivos, incluyendo series, programas y telenovelas. Compartió pantalla con grandes de las luminarias más grandes de la época, como Mario Moreno Cantinflas, Pedro Infante y Arturo de Córdoba. Este extenso cuerpo de trabajo la estableció firmemente como una actriz respetada y solicitada mucho antes de su papel cómico más famoso. México fue mucho más que un lugar de refugio para Angelines Fernández, funcionó como una incubadora artística dinámica. El hecho de que no solo pudiera sobrevivir al trauma del exilio, sino también prosperar, construyendo una prolífica carrera junto a las figuras más prominentes de la época de oro del cine mexicano, demuestra el ambiente cultural singularmente acogedor, fértil de México. Esto sugiere una poderosa relación simbiótica. México ofreció un santuario muy necesario y un gran escenario para sus talentos, y a cambio de estos talentos exiliados, incluida Angelines, enriquecieron su paisaje artístico con sus diversas experiencias, habilidades y perspectivas únicas. Su amplio éxito durante este periodo, mucho antes de su icónico papel en El Chavo del Ocho, solidifica firmemente su estatus como una actriz dramática y versátil por derecho propio, independientemente de su posterior fama cómica. Pienso que si yo fuera su mujer, el primer día de casados le pondría veneno en el café. Pues si usted fuera mi mujer, me tomaría ese café. Con permiso. Y bueno, ¿cómo fue el encuentro inolvidable entre Angelines Fernández y el mundo de Chespirito? La trayectoria de la carrera de Angelines Fernández tomó un giro inesperado a través de una profunda amistad que definiría sus últimos años. Conoció a Ramón Valdés, el querido Don Ramón, durante el rodaje de La Corona de Lágrimas. El Profe, 2 películas de la época del cine mexicano. Su conexión fue inmediata y profunda, floreciendo en una gran amistad que trascendió a sus vidas personales y se extendió incluso a sus hijos. Este vínculo resultaría fundamental para Angelines. Fue Ramón Valdés quien se convirtió en el eslabón crucial que llevó a Angelines Fernández a la órbita de Roberto Gómez Bolaños, Chespirito. Valdés, profundamente impresionado por su talento y carácter, le habló muy bien de ella a Chespirito. Esto llevó a una reunión que, según los informes, duró apenas 15 minutos, con Chespirito inmediatamente cautivado por su personalidad y presencias únicas. Este breve encuentro fue el génesis de uno de los personajes más icónicos de la televisión. Este episodio subraya el poderoso y a menudo fortuito papel que desempeñan las relaciones personales en la configuración de los destinos profesionales, particularmente en industrias creativas donde la química y la confianza son primordiales. No fue simplemente un proceso de audición convencional lo que le consiguió el papel, sino el profundo respeto de Ramón Valdés por su talento y su carácter, que él sintió impulsando a transmitir a Chespirito. La impresión inmediata que causó en Chespirito en tan solo 15 minutos refuerzan que la recomendación de Valdés estaba bien fundada. Esta sinergia entre su vínculo fuera de la pantalla y su eventual dinámica en pantalla como Doña Clotilde y Don Ramón hizo que la relación de sus personajes fuera aún más auténtica y que encajara perfectamente con el público. Impresionado por Angelines, Chespirito concibió el personaje de Doña Clotilde, pronto conocida como la Bruja del 71. Fue diseñada como una contraparte cómica perfecta para Don Ramón, un personaje que le hornearía pasteles y le albergaría un afecto no correspondido. Esto marcó un cambio significativo, aunque inesperado, en la carrera de Angelines, llevándola en papeles dramáticos en el cine al ámbito de la comedia física y situación que la inmortalizaría en los corazones de millones. Cuando comenzó tenía aproximadamente 50 años, cuando participó con Roberto Gómez Bolaños.
La genialidad de Angelines Fernández radicó en su capacidad para dotar a doña Clotilde, la bruja del 71, de una complejidad que trascendía la simple caricatura. Aunque a menudo era objeto de miedos juguetones y bromas vecinales, su interpretación mezclaba magistralmente el humor con profundos matices de soledad, amor no correspondido por don Ramón y una profunda ternura oculta bajo su exterior severo y a menudo autoritario. Su personaje se convirtió en una conmovedora encarnación de temas humanos universales: el deseo de conexión, la vulnerabilidad del anhelo y la tranquilidad de una dignidad de un alma incomprendida. El entrenamiento dramático y el talento natural de Angelines brillaron incluso en la comedia. Su sutil sentido del humor, combinado con su capacidad para interpretar personajes que eran a la vez autoritarios y entrañables, le dio a doña Clotilde unas gravitas únicas. Su voz grave, su mirada firme y su capacidad expresiva no solo eran atributos físicos, sino herramientas que utilizó para añadir capas de profundidad al personaje, haciéndola mucho más que una figura cómica unidimensional. Fue capaz de transformar su belleza natural y un aspecto poco agraciado del personaje, demostrando su compromiso con el papel. La notable habilidad de Angelines Fernández para infundir a doña Clotilde sus capas tan profundas de vulnerabilidad, calidez oculta y una tranquila dignidad a pesar de la etiqueta de bruja podían derivar directamente de sus propias experiencias vitales como complejas y desafiantes como exguerrillera y antifascista. Ella misma fue probablemente una figura incomprendida, temida e incluso demonizada por el régimen opuesto. Esta historia personal de ser perceptible de una manera del simple alivio cómico. Y bueno, hablando de la amistad, se dice que el vínculo entre Angelines Fernández y Ramón Valdés fue una de las relaciones más queridas y duraderas durante la historia del Chavo del Ocho entre sus padres, tanto dentro como fuera de la pantalla. Esta profunda conexión formó una piedra angular emocional tanto de sus vidas como en el atractivo duradero del programa. Dada la innegable química en pantalla y la profundidad de su amistad fuera de ella, los rumores de una relación romántica entre Angelines Fernández y Ramón Valdés fueron persistentes. Si bien las fuentes afirman explícitamente que las versiones sobre esto son contradictorias, la intensidad de su vínculo platónico a menudo alimentó estas especulaciones entre los fans. La narrativa se centra en la profundidad innegable de sus amistades, que independientemente de los matices románticos fue una conexión poderosa y única. La prueba definitiva de su extraordinario vínculo llegó con el fallecimiento de Ramón Valdés. Angelines Fernández fue el único miembro del elenco del Chavo del Ocho que asistió a su velorio, un acto profundamente conmovedor que decía mucho de su devoción. Su dolor fue profundo, descrito como desgarrador. Este acto final y poderoso de lealtad se cimentó aún más con su último deseo, ser sepultada junto a su entrañable amigo. Sus restos, de hecho, descansan en el mismo mausoleo, en el Mausoleo del Ángel de la Ciudad de México, un monumento silencioso y eterno a una amistad que trascendió la vida misma. En una industria a menudo caracterizada por las relaciones fugaces, personajes públicos y la naturaleza transitoria de la fama, el vínculo duradero entre Angelines Fernández y Ramón Valdés se erige como un poderoso testimonio de una conexión humana genuina. La intensidad de su dolor por su fallecimiento y su deseo deliberado y al final de ser enterrada junto a él revelan una profunda dependencia emocional, respeto mutuo y un afecto que trascendió la mera relación de colegas. Esto sugiere que su querida química en pantalla como doña Clotilde y don Ramón no fue simplemente una actuación, sino una extensión auténtica de su profundo afecto, comprensión y humanidad compartida. Ahora hablemos un poco de su vida personal. A pesar de su profesión pública, Angelines Fernández mantuvo su vida personal notablemente privada. Sin embargo, un detalle significativo que ha surgido en su papel como madre se convirtió en madre en septiembre de 1957 en una hija a quien llamó Paloma Fernández. Paloma, que ahora tiene 68 años, ha optado en gran medida por mantenerse alejada del ojo público, preservando su privacidad. No obstante, ocasionalmente ha compartido valiosas perspectivas sobre la vida de la relación de su madre, particularmente y el profundo vínculo entre Angelines Fernández y Ramón Valdés. También se sabe que Paloma tiene 2 hijos, David y Ana Valentina, continuando el legado familiar de Angelines. Angelines Fernández procuró ser hermética sobre su vida privada, evitando conscientemente la fama excesiva y el escrutinio que a menudo acompañaban la celebridad.
Su compromiso fue principalmente con su arte, una dedicación que continuó firmemente hasta su retiro de la televisión. Más allá de su actuación, también fue una ferviente defensora de la memoria histórica de España, manteniendo constantemente sus ideales republicanos a lo largo de su vida, un testimonio de silencio de sus convicciones inquebrantables incluso después del exilio. Existen otros hechos curiosos menos conocidos sobre su carrera, como por ejemplo, su nombre completo de nacimiento era María de los Ángeles Fernández Abad. Aunque la mayoría de las fuentes indican que su año de nacimiento fue en 1924, otras mencionan que fue en 1922, la fecha de 1924 es la más aceptada. Aunque La Bruja del 71 es su papel más famoso, Angelines Fernández mostró su versatilidad en otras producciones. También interpretó a Doña Cachita, una vecina del Chompiras dentro del universo del Chespirito, un papel un poco menos recordado. Su filmografía incluye diversos papeles como la cajera del supermercado en la película El Chanfle de 1979, que también protagonizó Chespirito y Florinda Mesa. Su último papel cinematográfico fue en 1990, la vio interpretando a una monja junto a la Chilindrina, María Antonieta de las Nieves, lo que demuestra aún más su amplio rango actoral y su disposición de abrazar personajes variados. Curiosamente, durante su juventud, Angelines Fernández fue considerada una de las actrices más bellas de la pantalla chica, un marcado contrastante con la apariencia intencionalmente poco agraciada de Doña Clotilde, que adoptó para el personaje. Este sorprendente contraste pone de manifiesto una profunda dedicación a su oficio como actriz. Muchos artistas, especialmente aquellos reconocidos por su atractivo físico, podrían resistirse a papeles que disminuyeran intencionalmente su belleza o los presentaran de manera poco halagadora. Angelines Fernández, sin embargo, abrazó plenamente el aspecto poco agraciado requerido para Doña Clotilde, demostrando un profundo compromiso con la inmersión del personaje y la integridad de su actuación, priorizando las exigencias del papel por encima de cualquier vanidad personal o el deseo de mantener una imagen pública glamurosa. Esta disposición a transformarse por el arte es un sello distintivo del verdadero profesionalismo e integridad artística. Esto es el telón final, legado y un impacto duradero. En sus últimos años, Angelines Fernández libró una desafiante batalla por su salud. Falleció el 25 de marzo de 1994 a la edad de 69 años. La causa principal de su muerte fue el cáncer de pulmón, una trágica consecuencia atribuida a su adicción de toda la vida a los cigarrillos y a ser una fumadora empedernida. Su informe médico también enumeró factores contribuyentes como trastornos de la condición cardíaca, insuficiencia respiratoria aguda e insuficiencia renal crónica. Su fallecimiento marcó el final de una vida extraordinaria. En un último y conmovedor testimonio de un vínculo duradero con Ramón Valdés, Angelines Fernández fue sepultada en un mausoleo del Ángel de la Ciudad de México, esto cumpliendo su último deseo de ser enterrada cerca de su entrañable amigo, asegurando que su profunda conexión continuaría incluso en la eternidad. Su proximidad en el lugar de descanso final sirve como un poderoso símbolo de amistad única y duradera. Décadas después de su fallecimiento, el legado de Angelines Fernández permanece vibrante. Es recordada no solo por su icónica interpretación de Doña Clotilde, que sigue, por cierto, brindando alegría a nuevas generaciones, sino también por la amplitud de su talento artístico, su valiente lucha política y su profunda humildad. Su personaje, la Bruja del 71, ha trascendido el mero entretenimiento para convertirse en un referente cultural en América Latina, un testimonio en una huella indeleble en la cultura popular. Su resonancia duradera con el público no se atribuye únicamente a la risa que provocó a través de su actuación, sino también de manera crucial al profundo respeto que ganó de sus principios inquebrantables, su coraje ante la adversidad y su profunda integridad personal. El hecho de que las fuentes afirmen explícitamente que es recordada por su lucha política y humildad, junto con su talento actoral, indican que sus convicciones personales y su extraordinaria historia de vida resonaron profundamente en el público. Esto sugiere que la verdadera conexión pública a menudo se forja no solo con personalidades ficticios, sino con los seres humanos auténticos y complejos detrás de ellos, especialmente aquellos que encarnan la resiliencia, la convicción y el compromiso con los ideales. Su historia, por lo tanto, se convierte en una narrativa poderosa e inspiradora de supervivencia, adaptación y el espíritu perdurable de la libertad, haciendo que su impacto sea mucho más significativo y profundo que el de un simple papel cómico.
En última instancia, Angelines Fernández se erige como un poderoso símbolo de resiliencia. Su trayectoria vital, desde una joven guerrillera que luchó contra el fascismo hasta una querida comediante, encarna la adopción, el coraje y una inquebrantable dedicación artística. Su historia personal, una mezcla de tragedia bélica y humor vecinal, sirve como una profunda metáfora del exilio, la adaptación, la creación artística en tierras ajenas. Dejó una huella indeleble tanto en la historia como en los corazones de millones, demostrando que una vida vivida con convicción y pasión resulta mucho más del escenario o de la pantalla. ¿Te gustó? Por favor, ayúdame a suscribirte, a darle un like y ayúdame a compartir para que este material pueda llegar a más personas. También déjame comentarios si sabías algunos de estos datos curiosos. Yo soy Alex Ruiz, esto es Historias Horribles, nos vemos la próxima. Ay, pero qué diablo de... Pinche frío. Imperio conozco tantito.